escucha? ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por venir en este día de lluvia. Esperamos que no se hayan mojado mucho. Así que bueno, les agradecemos y le damos la bienvenida al Museo y Archivo Histórico de Bahía Blanca. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Pablo Arias, un historiador local, un historiador bahiense, ¿sí? Que viene a compartir con nosotros un poco de su laburo de investigación, ¿sí? sobre el reparto de indígenas en la década de 1880. Así que bueno, desde ya estamos recontra agradecidos y agradecidas porque venga a compartir, la verdad que un laburo que vale la pena leer y vale la pena difundir, y me parece que eso también es algo muy importante que podemos hacer de los museos, aportar también a esa difusión de un trabajo serio, de un trabajo importante y de un trabajo que reviste una actualidad que la verdad sorprende. Digo, a pesar del tiempo, la actualidad que presenta el trabajo de Pablo realmente es impresionante. Ya lo va a contar él, así que yo no me voy a poner a spoilear lo que viene después. Pero sí me interesaba hacer una presentación, una breve presentación de nuestro invitado para, preguntarnos un poco por qué estamos acá, ¿no? ¿Cómo sucede esto? Y en realidad, que Pablo esté acá resulta de una serie de casualidades que podríamos mencionar, pero para ser sintéticos, yo estaba leyendo su libro, ¿no? Que está publicado de forma digital por la biblioteca Mariano Moreno, ¿no? El libro lleva como título, vamos a leerlo: Oír el ruido de forjar cadenas, vida de indígenas en la Buenos Aires de 1880, ¿sí? Publicado el año pasado, si mal no recuerdo, 2024. Sí. Exactamente, 2024. ¿Sí? Estaba preparando unas clases sobre el tema, conocía el trabajo de Pablo, me puse a leer el libro y mi sorpresa fue muy grande cuando empiezo a ver las constantes menciones a Bahía Blanca. ¿Sí? Bahía Blanca como un punto de envío junto a Carmen de Patagones de indígenas hacia Buenos Aires, ¿sí? Entre finales de la década de 1870 y principios mediados de la década de 1880. Bueno, mi sorpresa, y esto hablo desde la propia ignorancia, ¿no? Fue muy grande decir, che, ¿qué está pasando con todo esto? Entonces automáticamente la llamo a Ana, estábamos acá en el museo y le empecé a contar, bueno, mira esto, que bueno, pongámonos en contacto con Pablo. Pablo ya nos conocíamos un poco de la vida, ¿sí? Y bueno, nos pusimos en contacto, lo invitamos a que venga y acá lo tenemos, ¿no? Fue un libro que la verdad que al leerlo me conmovió muchísimo, es un libro muy impactante en todo sentido, ¿sí? Y me parece que, para que nos pongamos un poco, yo les comparto dos cositas que me parecieron, que me choquearon mucho en el momento en el cual los leo, ¿no? En el cual leo el libro. Dice lo siguiente: en noviembre de 1878, por mencionar uno de los documentos que cita Pablo en el libro, el diario porteño El Nacional señalaba que, y cito textual, ¿no?, por el autor, la chusma que existe entre los indios venidos últimamente de Bahía Blanca va a ser distribuida entre varias familias de la ciudad. Y poco tiempo después, en enero de 1879, también desde Bahía Blanca, llegaba la gente en Amuncurá y pasa a enumerar 95 indios de lanza, 158 mujeres, 13 cautivas rescatadas con 20 hijos, 3 cautivos varones, 79 muchachos de 5 a 10 años, chinitos, y 72 de 1 a 5 años de edad, ¿sí? Digo, a ojos de todo el mundo. Y menciono estos ejemplos porque me impactaron profundamente, ¿sí? Nunca, como yo les contaba, nunca había leído, ¿sí?, que desde Bahía Blanca se enviaran contingentes de seres humanos a Buenos Aires, ¿sí?, para ser repartidos o colocados, como se decía en la época, como mano de obra, básicamente, ¿no? Tanto para la capital como para el interior, luego de estar en Buenos Aires, de un país que estaba demandando cada vez más brazos para poner en marcha el engranaje agroexportador. Que a pocas cuadras de este lugar, digo, a unos kilómetros de donde estamos en este momento, se decidiera enviar en barco a grupos humanos enteros, no era una casualidad tampoco, no pasaba porque sí, porque nada de ello puede entenderse sin el avasallamiento sufrido por los pueblos originarios a manos de las tropas del Estado en la llamada conquista del desierto, ¿no? Que entre finales de 1870 y mediados de 1885 fue fundamental para la formación del Estado Nacional, para la final conformación del Estado Nacional y el desarrollo capitalista en la Argentina, ¿no? Pero también me invitaba a pensar algo la historia
que comenta Pablo en el libro, estas menciones a Bahía Blanca, que no se puede pensar la historia de la ciudad, como decimos en el museo, por fuera de una historia más general. La ciudad no es una polis, no es una isla, ¿sí?, que funciona por sí sola, sino que aquí, en este caso particular, aparece como el engranaje de un sistema, ¿sí?, de expropiación, ¿sí?, de expoliación de mano de obra, y que es fundamental entonces reponer ese lugar, pero que no se entiende solamente a partir de Bahía Blanca, sino que hay que entender Carmen de Patagones, hay que entender Buenos Aires, hay que entender la isla Martín García, los obrajes azucareros en Tucumán, de los que habla Enrique Maces en sus libros también, ¿no? Pero también me parecía que el libro de Pablo, por lo menos esto es una lectura personal, es más un itinerario personal de lectura que quizás lo que quiso decir el autor, así que yo no lo puedo hacer cargo de esto a Pablo, ¿sí? Pero me permitió repensar otro proceso que para mí es nodal para el pasado de la Argentina, que tiene que ver con la formación de la clase obrera en Argentina, ¿no? Porque a partir de las reconstrucciones biográficas que presenta el autor, nos invita a pensar el surgimiento de una masa humana despojada de sus medios de producción y de subsistencia, ¿sí?, obligada a trabajar en domicilios, obrajes, talleres, ¿sí? Las historias que Pablo narra con enorme pericia relatan un proceso de nuevo, expoliación y disciplinamiento también de la mano de obra en nuestro país, entre repartos, bautismos forzados, apropiación de niños y desmembramiento de familias, ¿sí? Podemos leer la dinámica histórica que dio origen a la clase trabajadora en Argentina, más allá y en relación con la enorme masa de inmigrantes que están llegando al país en ese momento. Hay que pensar a esa clase trabajadora a partir de estos clivajes también. No solamente bajaron de los barcos, eso también me parece que es importante pensarlo. Pero también me parece interesante que es un libro que no solamente habla ni de la dominación ni de la opresión, también cuenta historias de resistencia, y esto resulta especialmente valioso, sin negar las brutales condiciones bajo las cuales los indígenas fueron sometidos en nombre de, como se decía en la época, la libertad de trabajo. Pablo reconstruye relatos de fuga, violencias, silencios y hasta suicidios como formas de enfrentar los suplicios del lugar al que habían sido destinados. Golpes, insultos, violaciones y explotación cotidiana. Mujeres, hombres y niños arrancados de sus territorios y separados de sus familias resistieron de múltiples maneras. Mi intención, yo les decía, no es reseñar el libro, invito a que lo descarguen, que lo lean, que lo difundan, sino señalar de nuevo un itinerario posible de lectura que me surgió a mí, ¿no? Y su potencia también para el trabajo en este museo, porque también es importante esto, pensar que el trabajo de historiadores a nosotros nos sirve para pensar nuestro propio trabajo como historiadores, como investigadores en este museo, ¿no? El minucioso trabajo de reconstrucción que hace Pablo, es como un sabueso, ¿no? Esto lo decía Carlo Ginzburg en un texto sobre las huellas, sobre los indicios, va recomponiendo cual detective estas historias, ¿no? Ofrece un potente ejercicio de lo que conocemos como historias de abajo, ¿no? Porque nos recuerdan estas historias que las memorias de los que fueron olvidados y silenciados por lo que un famoso historiador inglés hablaba de la enorme prepotencia de la posteridad, ¿sí? Esa experiencia, esas historias siempre son fundamentalmente políticas. ¿Por qué? Porque suponen luchas, resistencias, derrotas y también algunas victorias, algunas más duraderas, algunas más efímeras, y que implica fundamentalmente hacer historias de abajo, una historia que dialoga con otros, ¿sí? Que dialoga, que tensiona, que se enfrenta, que discute con el Estado, con la policía, con la iglesia, con la sociedad de beneficencia. Porque la historia desde abajo, que nos ofrece Pablo, ¿sí?, que es de la mejor historia desde abajo, nunca es la historia aislada de un grupo, sino que es una historia que surge de la dialéctica entre unos y otros. A su vez, también Pablo elude, ¿sí?, la intención de construir una historia trágica, ¿sí?, que los condene a la pasividad. Por el contrario, insiste en la agencia de estos sujetos, en sus elecciones y en su capacidad de resistir aún en las condiciones más adversas. De este modo, recupera vidas perdidas de hombres, mujeres y niños cuyas experiencias fueron y son decisivas para comprender la construcción del capitalismo en la Argentina. Leer de la historia desde abajo, entonces, como propone nuestro invitado, invita a desconfiar del triunfalismo del discurso del progreso, a cuestionar lo que se presenta como una excepción y a reconocer la potencia ética y política de recuperar la historia de personas reales en contextos reales. Solo así, entonces, es posible destruir la violencia y la abstracción que los condena una vez más al olvido.
sus palabras. Bueno, muchas gracias, muy generoso, muy atenta a la lectura. No sé si se escucha. ¿Me escucho? Sí. Bueno. Es cierto que en este trabajo del que quiero conversar con ustedes, pude encontrar ejercicio de agencia, actos de resistencia, y que cuando lo hice lo celebré como un triunfo, cuando encontraba estas cosas y las trabajé con mucha atención. Pero también es cierto que algo que me costaba mucho, que yo me propuse desde el principio al advertir que este era un tema que necesitaba ser tratado, era alternar en la exposición momentos de descanso, momentos de sosiego, contrapesos, digo, en términos emotivos, porque aunque lo que uno hace es historia, no se puede hablar de cuestiones como estas sin en algún momento sentirse estremecido, sentirse indignado, sentir bronca. Y a nivel narrativo al menos es necesario alternar un rosario, un raconto, digamos, de eventos dolorosos con algún momento feliz. Y esto sí me costó muchísimo, muchísimo. Así que yo, después de entregado el borrador de este libro, encontré algo, y es desde ahí que vamos a empezar a conversar hoy. No es exactamente un momento feliz en lo que a nosotros nos importa, que es el destino de uno de los protagonistas, de una de las protagonistas, pero al menos el marco es feliz. Se trata de una fiesta, de una celebración, un día de sol, con mucho color, sonidos, músicas. Entonces a mí me sirvió, digamos, esa imagen como para contrapesar con las demás. Voy a empezar con el borrador de eso. Digo borrador porque no es parte del libro, todavía no lo he publicado en ninguna instancia. En esta sección introductoria hablaremos de una kermés bulliciosa y entretenida. Nos importa particularmente lo que acontece en una de las tiendas más concurridas en aquella ocasión. Pero para comprender algo de esta fiesta y de la tienda que nos interesa, es necesario antes conocer dos catástrofes. La primera empieza en una localidad de la isla más grande del archipiélago Campano, en el mar Tirreno. La isla se llama Ischia, la localidad Casamicciola. Sus aguas termales se conocían y visitaban con fines médicos y de esparcimiento desde finales del siglo XVIII. Burgueses de toda Europa, pero también convalecientes de distintas enfermedades menos favorecidos económicamente, se allegaban a las playas, a las termas y a los hoteles de la pintoresca aldea situada al pie del volcán Epomeo. Era el verano de 1883, más precisamente las 21:30 horas del sábado 28 de julio. En ese momento cientos de personas se congregaban en el teatro, convocados por un programa que incluía la farsa napolitana U Capiello, U Rilocchio e U Pazzo. La obra comenzaba justamente con una escena que parodiaba el miedo a un terremoto, pero la explosión que hizo retumbar todo fue verdadera. Crujió el entablonado del escenario y el teatro se bamboleó. Algunos concurrentes fueron arrojados de sus butacas por el sacudón. Cayeron las candilejas de querosén desde los bastidores sobre el decorado, que se prendió fuego, y saltaron rápidas las llamas hacia los asientos de la platea, mientras se desplomaban paredes y techo. Entremezclados y prodigándose empujones, actores y espectadores corrían hacia la salida. Fueron poco menos de 15 segundos de movimiento que volteaban las construcciones sobre sus ocupantes. En toda la aldea murieron 2.333 personas bajo los escombros de hoteles y casas. La conmoción se extendió junto con la noticia por el mundo. Fue una de las primeras catástrofes mediáticas, según se ha dicho. En Francia, la prensa no solo se hizo eco con extendidas notas, editoriales y crónicas,
sino que algunos directores de periódicos parisinos organizaron campañas para recaudar recursos económicos y enviarlos en auxilio a Ischia. La más célebre fue la fiesta artística, celebrada el 26 de agosto en el Jardín de las Tullerías. Aquel evento de caridad tuvo un éxito rotundo. Lo colectado fue mucho más de 300.000 francos. En un día de clima excelente, desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, 50.000 visitantes presenciaron concursos de ópera, pantomimas ecuestres, un ballet con más de 600 personas. Bajo una red de cordeles con guirnaldas, banderines y banderas de colores vieron payasos, domadores de leones, monitos con sombrero y acróbatas. Pero no nos entretengamos. Lo que nos importa es esta tienda que se encuentra en un lugar destacado de los pabellones exteriores, junto al puesto en que Mademoiselle Jeanne Granier vende tortas de un lado y del otro, al lado de la caseta en que artistas de vodevil expenden bebidas. Es el sitio que Arthur Meyer, el director del periódico Le Gaulois y vicedirector del comité organizador de la fiesta, gestionó a pedido de un amigo en común para una dama benefactora porteña, Mademoiselle Dolores Lazare de Plantier. Si el terremoto de Casamicciola es lo que explica el sentido de la fiesta en el Jardín de las Tullerías, otra es la catástrofe que explica el significado de esta tienda, rodeada, según informará al día siguiente los periódicos parisinos, de una sorprendente cantidad de curiosos. El escenario donde se había desatado esta otra catástrofe es más distante aún, el territorio pampeano y cordillerano de la Argentina, un país de Sudamérica. Ahí se desencadenó una devastación mucho más luctuosa y dramática, con un saldo que multiplicó por 6 a los decesos del terremoto de Casamicciola y sobre una superficie de decenas de millones de hectáreas. El apocalipsis pampeano duró mucho más que 15 segundos. Bueno, podríamos seguir así o podríamos ponerle un tono más conversado a la cuestión. En esa tienda, en esta fiesta, Mademoiselle Lazare de mármol exponía a Paulina Pinsem, a quien llamaba mascota, una niña indígena que había sido atrapada en 1878, en diciembre de 1878, encontrada atrás de un árbol, como ocurrió en muchísimos otros casos. Hay incluso registros de distinto tipo en la memoria de las comunidades, en los documentos de los militares, de niños hallados incluso dentro de troncos, en troncos ahuecados. El hecho de que se expusiera a Paulina Pinsem no es una excepción tampoco. Estaba de moda. De hecho, por los mismos días, en septiembre de 1883, había unas familias de indios araucanos que estaban en el jardín de aclimatación siendo expuestos. Yo acá traje una fuente que en un tono de mofa también habla sobre eso, es de La Patria Argentina de 1882, se llama Exportación de Indios, y se ríe de que ha llegado a tal grado el interés de los europeos por ver indígenas americanos que se convirtió en una especie de industria en la que se les asigna identidades que no se corresponden con las que... a ver, vamos a la fuente. No voy a leer mucho, solo esto. Varias veces nos hemos ocupado de los episodios graciosos a que se ha presentado ante nuestra propia vista la exportación que se ha hecho a algunos puntos de Europa de indios sudamericanos. Allí están y allá han estado expuestos en los jardines de aclimatación como un animal cualquiera, en las tristes circunstancias de personas cuyos usos y costumbres no solo se desconocen, sino que se han invertido por una explotación sin conciencia. Hay pampas que son tratados como fueguinos legítimos, a los que les dan canoas en vez de potros y mariscos en vez de carne de yegua. Bueno, perdón, sigue haciendo alusiones irónicas a esto, alude a ese como un nuevo comercio negrero, menciona que el diario O Globo de Janeiro ha hecho lo propio, ha criticado esta industria de la exportación de indios, diciendo que
se ha incrementado tanto que va a reemplazar a la exportación de café. Se pronuncia el cronista de La Patria Argentina respecto a esto críticamente, o sea, diciendo que está mal. ¿Por qué dice que está mal? Porque el indio es un ente que precisa, como un menor, de la tutela y vigilancia de la ley. Por eso hay que impedir su desembarco en Europa. Bueno, en fin, esto es lo más parecido a un momento feliz que se puede alternar en esta historia. Lamento decirles, sé que es sumamente desalentador, en términos narrativos es una táctica pésima la mía, ¿no? Pero es dable sospechar que aún encerrados, por ejemplo, en el vagón del ferrocarril en el que iban a ser entregados en Buenos Aires, los miembros de la familia de Pinsent, puede haber sonado un chiste dicho sottovoce, ¿sí? Ese también es uno de nuestros modos de ejercer agencia. Aún en los escenarios más adversos necesitamos esos respiros. Yo lo que me preocupaba era ser generoso con quien se sacrifica leyendo esto y ofrecerle algún tipo de descanso. Pero bueno, las historias que se reconstruyen, ahora sí, volviendo al libro, los relatos biográficos fueron útiles, entiendo yo, para entender no solo las situaciones particularísimas que se describen, sino otras que nos hablan del marco mayor y que venían siendo en algún caso sospechadas, pero en otros casos no, y que eran desconocidas. El enfoque de este trabajo es microhistórico, ¿sí? Es la idea de que prestando atención a datos muy puntuales, a momentos muy precisos, a trayectorias particularísimas, podemos encontrar información que es útil para entender el contexto. Y así encontramos, qué sé yo, por ejemplo, buscando el dato del nombre de una mujer que se suicidó, encontramos datos que nos demostraron que existían prostíbulos de chinas en el centro de Buenos Aires en esta época. Es decir, que no solo se repartían a las mujeres en domicilios particulares, no solo se repartían a los varones en el ejército, en la marina o en los ingenios, sino que también llegó a haber una explotación sexual sistemática. Las historias son relevantes, entiendo yo, también desde una perspectiva particular, porque estas personas en algún sentido por ahí reconstruir su historia también es hacer una denuncia concreta, aunque sea totalmente desafortunado el momento, totalmente postergado. Han pasado 140 años, ¿no? Pero al reconstruir la vida de Talesná, al reconstruir o al tratar de reconstruir la vida de esta mujer NN que se mató, al reconstruir la vida de Paulina Pinsent, se está tal vez haciendo una especie de justicia en términos de la memoria de nuestro pueblo, de esas personas específicas que pueden resultar intrascendentes para los relatos macro, pero que no lo son de ninguna manera en los términos en que pensamos y sentimos la historia nosotros. No sé, no creo que haber hecho una introducción que sea convocante como para que ahora me ponga a describir una de estas terribles y dolorosas vidas.
Pero en todo caso yo lo que sí quiero es aprovechar esta posibilidad de que están acá para que quienes no lo han hecho, que visiten el trabajo, que lo vean como desde esa perspectiva, como tratando de hacer justicia sobre la memoria de Enes. No sé si quieren si alguien tiene alguna pregunta, si quieren que describa algo sobre este proceso en términos generales. Creo que sería interesante ver, por lo menos me pareció muy interesante el camino, ¿no? Desde la Patagonia hacia Buenos Aires, pensando, bueno, justamente Patagones, Bahía Blanca, la isla Martín García. Creo que ahí hay algo que es interesante, ¿no? En esa experiencia de movilidad forzada, obviamente, de personas que han sido desplazadas de su lugar de origen. Bueno, entender un poco cómo llega, ¿sí? Una persona a tomar la decisión de quitarse la vida en una cocina de Buenos Aires. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llega una persona ahí? No, más allá del hecho tremendo, ¿no? De decidir quitarse la vida en ese momento, bueno, esos actos no suceden, porque si eso me parece que es algo muy potente del libro, me parece que estaría bueno que lo desarrolles. Sí, no, eso ha sido todo un desafío. En principio hay una cuestión, un reparo, que es el de no pecar de sobreinterpretar, de arrogarnos la capacidad o la posibilidad de conocer el móvil de actos tan íntimos, como puede ocurrir con cualquier otra decisión en términos históricos. Lo que yo propongo en el artículo es que hacer el ejercicio de ver cuáles fueron las causas que arguyeron quienes se propusieron hacerlo es significativo en términos históricos. A ver, contextualicemos. Una mujer indígena se quita la vida. Ante esto surge la necesidad legal de explicar, ¿sí? Necesidad legal que se cumplimenta de un modo expeditivo, sin demasiado interés, pero se cumplimenta. Y hay explicaciones sobre cuáles sospechaban los contemporáneos habrían sido las causas del suicidio de esta mujer, cuyo nombre aún hoy desconocemos. Encontré un documento en los últimos meses que menciona este suicidio y la llama Mari Mari a esta mujer, cosa que evidentemente es un error porque eso es un saludo, ¿sí? Se ve que cuando ella se presentó a la casa donde terminó quitándose la vida, saludó, dijo Mari Mari y le pusieron Mari Mari de nombre. Entonces, esa es la propuesta en términos teóricos, analíticos, y terminó siendo ese un ejercicio útil también para advertir la manera en que la sociedad captora tenía conciencia de la densidad, de la explotación y de la violencia extrema a la que estaba sometiendo a estas personas. Cuento más o menos. Esta mujer golpea una puerta, está descalza con su hija, su beba en brazos. Aparentemente quien la atiende considera que está pidiendo comida y la encierra en una cocina que tiene separada del resto de la arquitectura del lugar. Al otro día, cuando la van a buscar, ella se ha colgado. Entonces, ¿qué es lo que explican en los declarantes? El dueño de la casa dice que su esposa decidió encerrarla con llave desde afuera, esta mujer, porque en su casa había muchos peones. Entonces la dejó encerrada ahí. Ahora, esta nueva documentación que encontré recientemente da cuenta de que ese lugar era un horno de ladrillos, así que evidentemente habría muchos trabajadores ahí. Pero bueno, ese es un dato, ¿no? ¿Por qué hay que
digamos, a ver, esto lo dice la gente que estudia expedientes jurídicos. Dice que en las confesiones de los reos o en las declaraciones de los testigos, nosotros como historiadores no tenemos que buscar verdades, sino tenemos que buscar coartadas históricamente verosímiles. Es decir, cuando el dueño de casa dijo, mi esposa la encerró porque en mi casa hay muchos peones, sea o no cierto esto, yo como historiador ni me importa ni sé si puedo verificar esto, pero ¿qué quiso decir? Está claro que él quiso decir algo. ¿Qué quiso decir? Que hubiera peones implicaba una amenaza para una indígena, ¿sí?, sola con su beba en brazos. ¿Qué tipo de amenazas implicaría? Entonces empezamos a confrontar con otro tipo de documentación y encontramos que sí, está claro, las mujeres indígenas estaban permanentemente expuestas desde el momento de su captura hasta el momento de su colocación en hogares a abusos de toda índole, ¿sí? Hemos mencionado hace un ratito la explotación sexual incluso. Y esto, insisto, lo encontramos casos de violaciones en el campo de batalla, no podemos llamarlo batalla porque en realidad eran racias, no eran combatientes contra combatientes, era un ejército atacando a familias. Encontramos indicios de lo mismo en los campos de concentración, como en Martín García, y lo encontramos también en domicilios, en otro expediente que es el que se le elaboró a la Pampita Margarita Picón por infanticidio. Una chiquita que no llegaba a tener 15 años y que, bueno, dio a luz a un bebé del que se deshizo. Y por esto se le inició una causa. Entonces, ahí tenemos esas informaciones laterales que nos hablan de la época en general, del proceso en general, más allá de este caso específico. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Disculpa. ¿Podés ponernos en contexto en relación a los autores, de los actores del momento, que tengo entendido que fue casi en la generación del 80, presidencia de Avellaneda, Mitre, Sarmiento, y después... No, ya estamos hablando del 80 estrictamente, Roca. Roca después, sí. Y qué acción tuvo la Iglesia en ese momento, pues ya estaban los salesianos en el sur, ya estaba la Iglesia incorporada en las acciones de gobierno, y ese contexto me interesa porque yo estoy escuchando un relato terrorífico y humanístico lo que vos estás relatando, pero hoy estamos casi en la misma situación que hace 140 años atrás, en esa relación femenina-masculina terrible. Pero te pediría el contexto en cuanto a la acción de la Iglesia, de los actores militares y políticos de ese momento, que es mucho más poderoso el tema. Sí. Con respecto todas esas que usted menciona. Y capuches. Sí, claro. Sí, podríamos dedicarle un apartadito a cada una de estas cuestiones que usted mencionó: políticos, militares, iglesia. Déjeme continuar un poquito con la descripción responderle al compañero. Otra de las explicaciones que se dio sobre cuál habría sido la causa que condujo a esta mujer a quitarse la vida, la dio el policía que elaboró la primera acta, donde se hace una especie de resumen de lo ocurrido y se eleva al juez. Y esto nos empieza a sumar más datos sobre cómo fueron los momentos previos a este momento trágico. Esta mujer había sido recientemente entregada. No hablaba español, hablaba mapudungún. Tenía a su hija, a su única hija que había podido conservar, con quien vivía en la casa donde había sido colocada.
Cierto día desaparece esta mujer y desaparecen, algunas fuentes dicen unos juegos de sábanas, otras unos 12 pañuelos. Entonces, la apropiadora hace la denuncia, dice, me robó la pampa que yo tenía a cargo, da sus señales, y ella es en este trajín que es atrapada y es conducida a la comisaría. En la comisaría no se la puede interrogar, ella no puede explicar porque no maneja español. La tutora, la apropiadora, envía a su hijo para retirarla de la comisaría. Cuando lo hace, su hijo sale con ella de la comisaría, toma a la beba en brazos y según él se larga a llover en ese momento, entonces la deja en la esquina a esta mujer y él se va para la casa con la beba para que no se moje. Después cuando vuelve, ella ya no está. Entonces, dice el investigador, lo que ha ocurrido es que ella cuando salió y golpeó en esa casa y se entendió que estaba pidiendo pan, creía que le habían robado a su hija. Única causa por la que es comprensible que se haya querido quitar la vida. Entonces, esa es la explicación legal. Esta mujer se habría quitado la vida porque creyó que le quitaron a su hija. Esto también es un dato importante, porque esa interpretación que la sociedad captora hace sobre la decisión de la suicida, más allá de que sea o no verdad, yo no sé si es verdad, no importa si es o no verdad, ¿sí? Importa que los captores advierten el peso del daño que hacen sistemáticamente quitándole los hijos a las mujeres indígenas. Si esa, piensan ellos, es causa suficiente para quitarse la vida, la están haciendo a una escala industrial, por esos mismos días y por muchos años más. Esto es 1882, ¿sí? Tenemos hasta 1886 registrados casos en que se reparte la criatura por acá, la mamá por allá. Y todo esto acompañado con un aparato discursivo, mediático, que, por ejemplo, hay editoriales de Sarmiento que dice hay que quitarle los hijos a las indígenas porque antes que le transmitan la infección de su cultura. ¿Sí? Es una manera de liberar y salvar a esas pobres criaturas de que no aprendan esa lengua, de que no sean agentes transmisores de esa cultura. Entonces, no es que yo, historiador, desde 140 años después, diga esta mujer se suicidó por tal cosa. De ninguna manera. Lo que yo estoy diciendo es que nodo significativo emerge cuando los contemporáneos tratan de explicar este hecho. Cómo se los ve ante su propia conciencia de la catástrofe que están desatando y ante sus propias contradicciones también. La Iglesia fue un agente partícipe de esto, en un sentido tenso. ¿Por qué? Usted mencionó hace un ratito que cuando preguntaba decía que fueron parte del gobierno. Pues no, justamente el gobierno se caracterizó por despegarse lo más posible de la Iglesia. Eran esas primeras generaciones liberales que consideraban que el Estado... claro. Pero de todos modos, al menos en la primera parte de los años 80, hasta tanto surgió el registro civil, la Iglesia Católica primero ofrecía un dispositivo burocrático necesario para consagrar, digamos, la incorporación de estas personas a la ciudadanía, que eran las actas de bautismo. Este es uno de los documentos fundamentales que nos permite acceder a esto. Todo
apropiador de un indígena tenía la obligación de registrar su bautismo. Cuando lo hacía, esta persona pasaba a estar registrada como una especie de cristiano más, como una especie de ciudadano más, si se quiere. De humano. Claro. La Iglesia acompañaba esto porque esto no solo es, lo conversamos esta mañana por allá con el compañero, no solo es un acto burocrático, sino que supone el inicio de una trayectoria de sacramentos que va acercando más a la persona a Dios y que va determinando su trayectoria cristiana, católica. Entonces, a la vez que se bautizaban a los menores, para los mayores había una instancia previa que era de evangelización. Todas las parroquias, los miércoles creo que eran y los viernes en determinado horario, daban catequesis para indígenas. Entonces los tutores tenían la obligación de llevarlos y bueno, después de algunas clases de esto, los tenían que bautizar. Pero además la Iglesia también tenía una larga tradición, una preocupación por capturar indígenas y transformarlos culturalmente. Y bueno, hay entre los apropiadores, entre los tutores, clérigos, personas con cargos importantes en hospitales que tenían que ver con la Iglesia Católica, en fin, es esta una especie de campaña asumida como civilizatoria que atraviesa a toda la sociedad. Yo puedo hablar en términos de sociedad porteña, ¿sí? Pero sé que es análogo lo que encuentran quienes trabajan en Mendoza, en Río Colorado. Hay como una especie de... La Iglesia y el gobierno pueden tener disputas, pueden tener diferencias, tensiones, enfrentamientos incluso, pero en esto de apropiarse y distribuirse indígena están de acuerdo. Y otro tanto con otras agencias. Ni hablar de los militares, la otra que usted mencionó. Oye, que cambiaban la identidad, lo deshumanizaban. La Iglesia, hay fotografías de campaña del desierto donde está el cardenal Cagliero, el ejército de Roca, además Pedro Lulo. En esos años hay que estar en ese momento, en ese contexto, cuál era el objetivo final, ¿no? Todas las columnas de lo que fue la conquista del desierto, la campaña de los Andes al sur, la campaña de Nahuel Huapi, la conquista del desierto verde, el Chaco, todas iban con capellanes que tenían la función de bautizar. Esa es otra cuestión, había como una obsesión ya por el bautismo. Yo he encontrado casos de niños, mujeres que fueron bautizadas. ¿Cuándo las capturaron? En Martín García y después cuando la entregaron. Porque si no eran infieles. Pero la misma persona bautizada 3 veces, se supone que el sacramento se toma una vez y listo. De hecho, esto no es algo que haya detectado yo lo encontré en la fuente, porque los curas estaban indignados cuando se daban cuenta. Entonces, después empecé a encontrar casos y es cierto. ¿Por qué? Porque el apropiador tenía la potestad de cambiarle el nombre al bautizarlo. Entonces, qué sé yo, se les cambiaba el nombre, se les ponía el apellido de la familia. El jefe militar. Sí. Pablo, ahí en función de esto que vos recién comentabas, ¿no? Me parece interesante pensar esta política de reparto de personas, ¿sí? En el marco de un entramado de actores que vos haces referencia en el libro, que vos hablas de distintos actores que participan en esta tarea, ¿no? El acto, como decían, el actor militar, el actor religioso, y hablas de la sociedad porteña de esos años, que es quien de alguna forma se apropia de esa fuerza de trabajo, ¿no? Me interesaría que desarrolles un poco más esto, porque me parece que es un entramado interesante, porque complejiza algunas miradas que van más allá de la responsabilidad clara que tuvo el Estado Nacional,
que tuvo la iglesia, pero aparecen los captores. Vos mencionás a los captores, a la sociedad captora. ¿Por qué vos elegís prestarle atención a la sociedad captora? Entiendo que tiene que haber una cuestión de importancia, pero me gustaría que expliques un poco más en qué consiste eso, ¿no? Esta ida, ¿no? Desde el sur hacia Buenos Aires. Bueno, ¿quiénes son los actores que se encargan de llevarlos, ¿sí?, desplazarlos y después finalmente capturarlos, ¿no? Sé que eso es muy interesante y aparece de forma constante en el libro. Sí, es cierto, es interesante y vincula con otros debates, qué sé yo, en torno a otros genocidios sobre la responsabilidad, hasta qué punto es distribuible de un modo más o menos general o no. Yo sobre esto puntualmente lo que encuentro es una especie de velado consenso que parece articular, no quiero decir totalmente a la sociedad, pero sí de una manera pasmosamente amplia. Digo, por ejemplo, aún los discursos más sensibles con el destino de las personas repartidas, los más amorosos, se podría decir, acudiendo a una terminología hasta hace poco de moda, que yo encontré, por ejemplo, Lucio Correas, un escultor que hizo un monumento que es realmente impactante. Lo llamó La Cautiva. Es una mujer tehuelche que está con sus hijos y un perrito y una mirada de dolor inconsolable. Y que no solo hizo esta escultura, sino que la explicó, y que explicó cómo la elaboró. Lucio Correas, tiene otro apellido, se me fue ahora. Bueno, no importa, sí importa, pero se puede encontrar. Cierto día, en su casa, ve que su sirvienta, una mujer tehuelche, mira así a los nenitos de la casa que están jugando y dice: yo también, hijo, perdí una vez, ni sé dónde estará, con una mirada de dolor que lo conmovió. Entonces, a partir de ahí, la entrevistó a ella, viajó al sur, estudió la cuestión de los repartos, qué sé yo, e hizo esa obra. Esa obra denuncia lo tremendo de esto. Pero este tipo siguió sirviéndose de ella como trabajadora en su casa, ¿sí? Yo no pretendo con esto juzgarlo en términos morales, solo estoy señalando contradicciones de una sociedad que considera que lo que está ocurriendo es inevitable. Entonces, lo único que se puede hacer es sosegar un poco el dolor, vamos a ver en la medida de lo posible, ayudamos un poco al que tenemos cerca, pero no encontré yo al menos un espíritu de insurrección ante esto, es decir, basta, ¿qué estamos haciendo? Ahora, no nos pongamos con el dedito, porque también mañana nos van a decir a nosotros: ¿qué estaban haciendo ustedes cuando les pegaban a los abuelos? ¿No? Entonces, los contextos históricos normalizan cosas, nos hacen sentir que hay cosas que es atroz, pero ¿qué le vas a hacer? O cuando entraron en la Wincul. ¿Perdón? O cuando entraron en la Wincul. Bien, claro, que venimos asistiendo a partir de 2015, puntualmente en la Patagonia, a un recrudecimiento de la violencia en las irrupciones en territorios comunitarios, a las que también parece, bueno, asistirse como un dato más de la realidad. Algunos se mostrarán más, menos indignados, pero no hay como decía Emile Cioran decía, hay dolores que deberían frenar la historia en el acto. Eso, ¿no? Ese espíritu de insurrección, de decir basta, ¿no? Hay cosas que no se puede.
Bueno, Pero es importante visualizar estos temas. Me parece que esto es lo más importante, ¿no? Porque aún hoy, cuando se enseña historia, se empieza siempre con los inmigrantes. Se deja de lado la parte de los aborígenes. Y el rechazo que tuvieron, la esclavización que recibieron, es tremenda. Usted está hablando del año 82. En el 89, cuando se llevaron el grupo de los zonas a la exposición de París, sí, en una hasta jaula, principios del siglo XX. Eso es toda una etapa. Es decir, Solo- la sociedad no era... Solo déjenme hacerle una enmienda amical a lo que usted dice. Yo no coincido en que hasta aún hoy se enseñe la escuela a partir de los inmigrantes. Los compañeras que están egresando como profes desde hace al menos 20 años son bastante conscientes Me alegro sí. mucho. Y está cambiando ahora, por eso es importante. Estos encuentros son muy importantes. Perdón, yo quería preguntar así, de una forma mucho más precisa, ¿cómo se llevaba a cabo el procedimiento del reparto? Así, trato de imaginar el momento de captura de un grupo, de, no sé, cómo, quién Fundamental. era el que decidía, que llevaba, que traía. Fundamental. Primero hay que tener presente que no fue algo que se inventara en este momento. Venía practicándose desde que llegaron los europeos. Acá Bahía Blanca tiene una larga escuela de trabajos sobre esto en el siglo XVIII, por ejemplo, principios del siglo XIX. ¿Está bien? Lo que consultaba Ana. Entonces, había sistemas acostumbrados. Pero ¿qué es lo que pasa? Hasta 1878/79, hasta ese verano, las cantidades de personas aprendidas e incorporadas de manera compulsiva eran mucho menores. Entonces, las apropiaciones eran de hecho. Los militares tenían soberanía sobre su botín humano también. Entonces capturaban un chinito, le regalaban una chinita a un soldado, el soldado si lo quería para su casa se la llevaba, si no la entregaba, ¿sí? Hubo momentos en que esto tuvo otras complejidades institucionales, pero nunca llegamos al punto en el que en un mes se repartía 1.500 personas. Entonces, cuando esto ocurre, ya hay una especie de previsión por la que se determina que quienes van a entregar son las damas de la sociedad de beneficencia. Pero estas mismas se manifiestan incluso explícitamente superadas por la misión. La dama de Cascallares está atosigada de pedidos por chinitos y chinitas, dice en algún periódico de la Iglesia Católica. Entonces, lo que va a ocurrir durante toda la década es una superposición de sistemas en las que además persisten las costumbres viejas, que entran en conflicto con las disposiciones normativas nuevas. Es decir, soldados que se apropian en el campo de batalla, en el campo de concentración, en los presidios de personas. Y esto dispara quejas de la Sociedad de Beneficencia o de la Defensoría de Menores. Esto ocurrió muchas veces. Hubo casos muy resonantes en 1885, porque otra vez la magnitud de estas apropiaciones fue imposible de esconder. Hay un caso que yo encontré acá en Bahía Blanca de un soldado que cuenta la historia de cómo se apropió de un chinito en Puan, en un ataque a los toldos de Cañumil. Hay un muchachito que a él le parece que es idóneo para trabajar, le cae bien, le parece simpático,
y se lo quiere quedar. Y el jefe dice, no, toda esta chusma va a ir a Bahía Blanca, donde se va a subir al vapor Santa Rosa para ir a ser repartido a Buenos Aires. Y este tipo dice, escribe en el diario El Argentino, que es un diario de acá, que no estaba dispuesto a cejar, a ceder en su objetivo de quedárselo. Decidí apropiármelo, dice. Entonces lo hace al chiquito que se meta en un cajón de madera, lo deja escondido ahí y se lo lleva. Quiero decir, se superponen esas prácticas, incluso entran en conflicto abierto. Esta mañana también le comentaba al compañero que hay un episodio en el que los soldados explícitamente, cuando son convocados a comparecer y explicar por qué se habían llevado a las chinas de la sociedad de beneficencia, decían, y es que nosotros hicimos nuestro trabajo para conquistar el desierto. O sea, nos corresponde, era el subtexto, ¿no? De modo que, en síntesis, el sistema fue continuo, fue superado por la cantidad y fue multiforme a nivel administrativo. Hubo distintas agencias que se repartieron esa función, se disputaron esa función también. Y los momentos de entrega parecen los de... Es más, peor que los de la esclavitud, porque en la esclavitud se compraban, entonces había cierta... ¿cómo decirlo? Cierto compás de espera entre los que querían llevarse un esclavo. Acá parecía haber carreras para ver quién... hay descripciones de momentos en que surgen tensiones entre los asistentes que se quieren llevar a tal o a cual. El clima de fiesta que vos mencionás también, ¿no? El clima de fiesta en los bautismos. Claro. En los bautismos, sí. Es una suerte de evento social, ¿no? Claro, que era como algo de los que estaban orgullosos. Juan. Yo quería preguntar si algunas otras mujeres eran respetadas. O sea, estás comentando, digamos, este grupo de personas. A ver. Quisiera saber, o sea, las otras mujeres, digamos, qué hacían, qué decían, si compartían la idea o no. Bueno, yo no puedo decir que haya sido respetada ninguna de estas mujeres cuando les mataron a los maridos, les sacaron a los hijos y las alojaron de manera compulsiva en hogares. Ahora, lo que sí es cierto, y esto es algo, está por salir un artículo sobre eso, la próxima revista Memoria Americana, es que me encontré con algo que me dejó pensando, algo que puede ir un poco en la línea de lo que usted sugiere. En 1885, otra vez parece que solo se estudió ese año, en 1885 Pascual Painemilla, es un lonco guluche de lo que hoy es Chile, se entrevista con Roca pidiendo tierras y la devolución de algunas mujeres. Roca arguye, las mujeres, yo tierra te doy, pero las mujeres no me pidas que yo te las dé, si están acá es porque ellas quieren. Cosa que a mí me indignó mucho, ¿no? Porque decir que ellas querían cuando les habían devastado su voluntad, ¿no? Así, destruyéndole su mundo, sus vínculos, en fin. Pero ¿qué es lo que me encontré? Me encontré con que cuando Pascual Coña, Painemilla y Ñancucheo se entrevistaron con Roca, le hicieron llegar unas cartas en las que le agradecían las gestiones, se despedían y daban cuenta hacían el pedido de las mujeres y después daban cuenta de cuántas eran las que finalmente se llevaban. Porque recuperaron 5 mujeres. 2 de ellas eran compañeras de 2 miembros de esta comitiva. Pero algo que me dejó pensando es que cuando ellos le piden a Roca llevarse a estas mujeres, dice, son inútiles para todo servicio y son huérfanas.
en esta ciudad. ¿Qué me dejó pensando eso? ¿Qué significaba ser huérfana? Huérfana no es en el sentido estricto, sino en el sentido amplio. No tenían vínculos parentales con otros indígenas que estuvieran desperdigados en Buenos Aires. ¿Sí? Esto es, la mayoría de casos de mujeres que yo encontré, tanto del Chaco como de Patagonia, sabían que 5 cuadras para allá y 3 para allá estaba su hija. Entonces, trataban de gestionar los permisos para visitarlas al menos una vez por semana. Si no, se escapaban y buscaban. Hay muchísima documentación sobre esto. Ahora, estas mujeres huérfanas, y por eso se vuelven a nuestro mundo autónomo, si se quiere, querrían hacerlo porque no tenían hijos. Entonces, ¿qué es lo que va en línea con lo que usted dice? Es probable que hubiera muchas mujeres indígenas repartidas, desperdigadas por Buenos Aires, que no quisieran ya irse de la ciudad, no porque fuesen respetadas, no porque comulgasen con el nuevo etos propuesto por el mundo burgués, protocapitalista, porteño, sino porque estaban sus hijos a un par de cuadras. ¿Sí? Y desde ahí la posibilidad de reconstruir, de comunalidad, de revincular, o al menos de no perder lo único, en fin. Ahora, puede ser que haya ocurrido algún destino excepcionalmente feliz de alguien que fue capturada muy chiquita, creció más o menos cuidada, puede ocurrir. Se afirma mucho desde la leyenda que pretendía legitimar las entregas en esa época. Ahora, yo no me encontré un solo caso. Mire, vamos a decir algo concreto. Todos los que mencionan Albarracín, Daza y los hermanos Deró son los 3 que yo encontré que dicen que existieron indiecitas que eran tan bonitas que enamoraron a diplomáticos europeos, a empresarios porteños y se fueron a vivir a Europa. Yo seguí esa pista, no encontré más que a Paulina Pincén en Europa. No quiero decir que no haya. Yo le digo, yo busqué a conciencia y no parece ser al menos algo con mucha presencia documental. Yo me crié en la comarca de Patagones. Mi abuelo era jefe de archivo y yo me crié jugando entre las monturas, los fusiles, los sables, y bueno, y siempre me pregunté ahora de grande por qué el fuerte de Patagones duró en convivencia con los pueblos originarios sin ningún conflicto. Y sin embargo, Bahía Blanca tuvo muchos conflictos, de malones y todo eso lo tuvo, y no lo tuvo Patagones, porque era prosperísimo Patagones. Era un pueblo prosperísimo, tenía mis abuelos mandaban a pasar a Europa, donde nace Piedrabuena, y bueno, y convivieron más de 300 años pacíficamente con los originarios. Y en cambio acá no, porque era el fundamento del porteño de Rosas que odió a Patagones. Rosas odió a Patagones, por la sencilla razón que ya Patagones tenía un desarrollo mínimamente capitalista, industrial, y Bahía Blanca no. Y bueno, esa es yo siempre me pregunto por qué la primera conquista que hace Juan Manuel de Rosas fue tratando de destruir el primer desarrollo capitalista que tuvo el sur argentino. Por eso después aparece, fue una organización
digamos, están los archivos en Patagonia, en Vietnam están los archivos de la conquista. Yo alcancé a leer algunos, incluso hasta muy llegado a la década del 60, todavía se entregaban a las familias de Patagonia y de Vietnam, se entregaban los indígenas. Mi abuelo tuvo Micaela Linares, y yo jugaba con la hijita y ellas estaban por la comida, y yo jugaba con Teresita, que era la hija de ella, que la tenían ahí, y o sea que se aplicó la servidumbre, mis abuelos eran italianos, se aplicó la servidumbre en los pueblos originarios. Y eso yo lo recuerdo porque yo era chiquitito y jugaba con Micaela. Y hoy, bueno, el apellido era Linares. Y después me enteró que eran hijos de unos blancos de la zona de Patagonia. O sea que todo lo que hizo el ejército argentino junto con la iglesia, lo documentó. Y si usted puede ir y puede revisar esos archivos, no sé en qué condiciones estarán, pero existen. Existe la documentación del ejército argentino de todo lo que se hizo como el genocidio que se realizó con Bacheta. Yo tengo parte de familia en Bacheta, después me entero del campo de concentración en Bacheta, o sea que todo planificado. Y tampoco no se habla de los negros en Bahía Blanca y en Patagonia. Acá a los negros se los olvidó. No existe ninguna documentación que vivieron negros en Patagonia y vivieron en Bahía Blanca también. Están excluidos de la parte de la historia de Bahía Blanca. Nunca se habla de los negros tampoco, que se tienen acá en Bahía Blanca. Nada más que eso. Perdón, estaba Juan antes que habías levantado la mano. Ya está respondida. Bien. No, yo quería decir que hay dos nacimientos distintos, Bahía Blanca fuerte y Carmen de Patagones. Creo, Carmen de Patagones es una orden de virreinato, o sea, ya la Provincias Unidas, pero del virreinato español, como anticipo para la invasión portuguesa, o sea, brasilera, ¿no? Y Bahía Blanca es un objetivo militar del ejército argentino. Entonces, los enfrentamientos son de distintos actores. Por un lado, anticipadamente está Patagones, por orden del virreinato, lo mismo que... y Bahía Blanca, por otro lado, que es una orden de avanzar sobre la frontera. Le comento algo. Con una Perdón. Entiendo que la conversación es interesante, pero respetemos después la seguimos. Un comentario. Lo que existe el fuerte de Patagones es contrario, porque incluso en la Revolución de Mayo, los españoles que vivían no reconocen al Estado argentino, mandan una tropa de para evitar la sublevación, o sea, no se consideraban ni siquiera ni argentinos. Son dos... Yo no quiero quitar la palabra a nadie, me gustaría que Pablo pueda desarrollar algo más que él quería comentar, me parece interesante. Sí, no, sabés que es algo que viene a cuento de lo que contabas vos primero, cuando decías que habría una relación posible entre esto de los repartos y la conformación de la clase obrera. Yo me quedé pensando y me acordé de un caso que está tratado en el trabajo que no hemos mencionado, que es el de Martín Patricio Fierro, Martín Fierro. Porque yo también entiendo ese vínculo. Hay un interrogante en principio podría ser inquietante, que es ¿qué es lo que condujo, mirando también esta problemática con una perspectiva de género? Hasta ahora hemos hablado de las mujeres y los niños. ¿Qué es lo que condujo a los varones indígenas a incorporarse
a la propia fuerza que había atacado y devastado su mundo, y hacerlo incluso en niveles que fueron celebrados después por los miembros de la fuerza. Y creo que buena parte de ese misterio se corresponde con otro, que es el de cómo se construye un trabajador en el sistema capitalista. Y estoy convencido de que en esa minuciosa y eficacísima labor, la de construcción de un trabajador, juegan un papel preponderante las construcciones de género hegemónicas, las construcciones de masculinidad hegemónicas. Martín Patricio Fierro originalmente era un lancero de Pincén también, que al ser atrapado manifestó su rabia y su negación total a comulgar con el mundo de los atacantes con el mutismo. Dejó de hablar. No podían retobarse demasiado. Los lanceros recientemente incorporados a la fuerza se los incorporaba entre comillas. Está registrado que en realidad estaban siempre cercados, disimuladamente apuntados con un arma, y así se iba domando, si se quiere, a estos espíritus antes libres. El punto es que Martín Patricio Fierro atravesó un largo periodo de meses que se hacían interminables y pasaron a ser temidos como crónicos por sus compañeros de tragedia, ¿sí? Otros varones que habían sido aprendidos en la misma circunstancia. Seguía callado y con cara de rabia y con cara de enojado. Sin embargo, era un tipo muy hábil en las dotes en las que se juzgaba a los lanceros. Cabalgaba como nadie, domaba como nadie. Todas las acciones estrictamente leídas como partes de la masculinidad guerrera las desarrollaba de un modo destacado. De forma tal que él fue admirado por sus compañeros, ¿sí? Lo veían como un tipo doblemente digno. Era el varón prototípico y además tenía la dignidad de no agachar la cabeza ante este sistema opresor. El punto es que hay un momento en el que Antonio Donovan, el capitán a cargo del pelotón en el que está Martín Patricio Fierro, decide enseñarles a usar el Remington a los soldados, a los indígenas, adiestrarlos en esto. Van uno por uno y les explica: mira, vos tenés que hacer así, apretas acá, tenés que mirar para allá. Cuando toca el turno de Martín Patricio Fierro, se genera un silencio especialmente expectante. Apunta, dispara. Automáticamente después del disparo estalla una carcajada generalizada. Le erró feísimo. En ese momento, quien tuvo la perspicacia de describirlo minuciosamente, cuenta que Martín Patricio Fierro se puso colorado. Se sonrojó. ¿Qué significa esto? Mostró que la carcajada, la mirada de esos otros le interesaba. Aquellos a los que él despreciaba, en realidad, él se sabía bajo sus ojos. El tema es que a partir de ahí, acto seguido, apunta y se acerca un poco más. Y termina dando en el blanco, a la tercera de las posibilidades. Sigue adiestrándose y termina siendo el mejor tirador de todos. Cierto día,
llega un tirador profesional, espectacular, al Teatro Politeama a dar un show. Austin se llamaba. Estos tipos que hacen así, tiran de espalda y revientan la manzana que tiene otro en la cabeza, esas cosas. Cuando concluye ese espectáculo, se acerca el teniente Donovan, que asistió a él, al tirador Austin, a un yankee, y le dice, con un traductor de por medio: yo tengo un instructor de tiro indio en mi pelotón. No sabés lo que es. Tirás una botella al agua a 300 yardas, le da. Pones un maniquí a 500, le da. ¿Te interesaría hacer un duelo con él? Y Austin arruga. Cuando Donovan vuelve al regimiento y cuenta esta anécdota, y Martín Patricio Fierro la escucha, se pone tan contento que empieza a hablar. Y dicen que empieza a hablar hasta por los codos. Claro, habla en español ahora, no habla en mapudungun. ¿Qué es lo que revela esta historia? Las sociedades eran distintas, opuestas, enfrentadas en el marco de la guerra, ¿sí? Pero los códigos de la masculinidad guerrera eran un código compartido, ¿sí? Y esto, cuando yo leía a ese Martín Patricio Fierro orgulloso de haber sido valorado por el jefe del pelotón, que había sido parte de la devastación de su mundo, ¿sí? Pero bueno, que hablaba en un código de masculinidad conocido. Me acordé de Marx cuando habla del punto de honor, aquel al que se autosometen los trabajadores, ¿sí? A ver quién come menos y produce más, a ver quién es más varón, a ver quién es más macho, a ver quién se deja explotar más y es más forzudo. Yo creo que estas estrategias de dominio son poderosísimas porque nos atrapan ahí en lo más íntimo, que es esos modelos, esas construcciones de género. Y bueno, quería decir esto no solo porque vos hablaste de la relación con la clase obrera, sino porque una perspectiva de género no significa prestarle atención a las mujeres nada más, sino entender el modo en que esto nos constituye. Bien. Bueno, les agradecemos muchísimo la presencia, le agradecemos a Pablo, obviamente. Así que bueno, ha sido un placer contar con su presencia, de nuevo con el día de lluvia. Así que bueno, de nuevo gracias Pablo por sumarte. Gracias bueno, a usted. Los esperamos en la próxima actividad que será difundida cuando tengamos el flyer para difundir, pero bueno, les agradecemos de la verdad que hayan participado. Gracias, che.